Ven, siéntate a la mesa y abre bien los oídos. Estás por escuchar historias con sazón, tinta y mucho corazón. Esto es Sopita de Letras. ¡Comenzamos! Ya está servida la sopa. Llenemos el corazón con historias bien sazonadas. Bienvenidos a Sopita de Letras, un programa hecho por los usuarios del Taller de Literatura del Centro Metropolitano del Adulto Mayor. Ven, siéntate a la mesa y escucha las voces de la memoria. Este programa se realiza con producción del CEMAM y el DIF Zapopan, en colaboración con Ingenia, el Centro Gamer de Zapopan. ¿Quieres probar la primera cucharada? ¡Comenzamos! Hoy con ustedes estamos Amparo, Mari y Conchita. Y hablaremos sobre esos relatos que tenían parte de verdad, parte de ficción, que nos contaban nuestros padres y abuelos, las leyendas. Nada como una buena historia para entretenernos cuando no había televisión. Y si era de miedo, mejor. Así que fantasmas, chamucos y otros personajes terroríficos eran los culpables de que se nos fuera el sueño o nos provocaran pesadillas. ¿Se acuerdan de alguna leyenda que les hayan contado en su niñez? Yo recuerdo que en mi casa había un árbol y decían que se parecía una viejita con mandil. Y mi mamá nos decía, pórtense bien, si no, se les va a aparecer la viejita del mandil. A mí, mi mamá nos asustaba con el nahual. Siempre cuando no nos queríamos dormir en la noche, ahí viene el nahual y se los va a llevar. Decían que el nahual eran personas que se convertían en animales y a veces iban por los niños malcriados. Mi papá platicaba una de que en Zacatecas se aparecía el diablo, con traje negro y montado en un caballo, que despedía un olor a azufre, que se le aparecía como castigo a los pecadores. Esa experiencia los dejaba traumatizados. Además de estas, tenemos textos sobre leyendas que escribieron nuestros compañeros. Vamos a escucharlos. La leyenda de la tía China. En las calles silenciosas de Tenango del Valle, cuando la luna se asoma entre la neblina y el aire huele a tierra húmeda, hay quienes juran escuchar el trope pausado de un caballo. Dicen que es el alma de Pepe, buscando a la mujer que amó hasta el último aliento, la tía China. Corrían los años 30, en aquel pueblo de adobe y faroles de petróleo. Vivía Cristina y Miguel, una pareja trabajadora que había hecho florecer un rancho próspero de lácteos y hortalizas. Su única hija, la Chinita, era orgullo de la familia. Tocaba el piano en la iglesia, bordaba como las grandes damas de la ciudad. Escribía con caligrafía perfecta y su voz dulce llenaba el templo con el Ave María cada domingo. Fue allí, en el templo, donde Pepe, joven caporal de mirada honesta y manos curtidas por el trabajo, le escuchó cantar por primera vez. Desde ese instante quedó prendado de ella. Se presentó ante los padres con respeto. Don Miguel, doña Cristina, vengo a pedir permiso para visitar a su hija. A pesar de la diferencia social, los padres aceptaron. El amor floreció y pronto se anunció el compromiso. La Chinita bordaba día y noche su ajuar de novia, soñando con aquel día, pero el destino tenía otros planes. En una fiesta de cosecha, donde los ranchos agradecían a la tierra sus frutos, Pepe conoció a María Elena, una joven del pueblo vecino de San Francisco, Tepechuchuca, famosa por sus campos de rosas, hasta el día de hoy. Nadie imaginó que aquel encuentro lo cambiaría todo. Pepe rompió el compromiso y el corazón de la Chinita se quebró en silencio. Desde entonces, ella dejó de asistir a la iglesia, guardó el piano, dejó de leer y comer.
Solo cosía, bordaba y cosía. Su madre lloraba al verla. «Hija, come un poco, por favor». Pero la chinita no respondía. Sus manos seguían tejiendo flores en el vestido que jamás usaría. El rumor de la boda llegó al rancho. Cuando supo que Pepe se casaría con María Elena, la chinita se levantó con calma, se peinó con esmero, se vistió de blanco y se recostó en su cama. Su mirada parecía mirar más allá del techo de adobe. El médico fue claro. «Es el alma, don Miguel, se está apagando de tristeza». Desesperado, el padre montó su caballo y galopó hasta encontrar a Pepe. «Ven», le gritó con voz temblorosa. «Despídete de mi niña, se nos muere». Pepe, con el corazón latiendo, como un tambor, corrió sin aliento hasta la casa. Al entrar en la habitación, vio a la chinita radiante en su vestido, pálida pero serena. «Te estaba esperando, mi amor», susurró ella. Pepe cayó de rodillas junto a la cama, tomándola de las manos. «Perdóname, chinita, siempre serás mi único amor». Una sonrisa apenas dibujada iluminó el rostro de la joven. Tomó aire suavemente, suspiró profundo y cerró los ojos para siempre. El silencio en la habitación fue tan pesado que ni los sollozos de Pepe podían romperlo. Montó su caballo lentamente y partió rumbo a la iglesia, donde María Elena lo esperaba vestida de novia. Aquel día se casaron y nadie volvió a saber de ellos. Desde entonces, las viejas del pueblo dicen que cuando el viento baja de los cerros y la noche está callada, se escucha el lento caminar de un caballo por las calles empedradas. En algunas noches frías, además del trote del caballo, se oyen suaves notas de piano que parecen salir de alguna casa antigua, como si la chinita siguiera tocando el Ave María y bordando su destino en el más allá. Este texto está escrito por Marisela Cuellar González. La leyenda del árbol del amor. Yo soy de origen zacatecano. Cuando era niña escuché la siguiente leyenda. En la ciudad de Zacatecas, en la plazuela de Miguel Auza, se desarrolló una conmovedora historia de amor entre Juan, un hombre pobre, y Oralia, acaudalada y bella joven. Era el año de 1860 y México aún sufría los estragos de la invasión estadounidense. La plazuela de Miguel Auza era un rincón apacible, agradable. A ella acudían vendedores, feligreses y aguadores. Juan, de oficio aguador, se enamoró de Oralia y, consciente de su precaria condición económica, trabajaba desde muy temprano en la mina con la esperanza de encontrar una gran veta de plata para impresionar a su amada. Después de tan duras jornadas, se convertía en aguador, auxiliado por un burro para vender agua de casa en casa. Una vez que llegaba a la plazuela de Miguel Auza, frente a la que vivía Oralia, se detenía para regar el pequeño jardín y un pequeño árbol que la muchacha había plantado en el lugar. Juan se pasaba la mayor parte de la tarde en la plazuela y poco a poco se ganó el aprecio de los lugareños y, mejor aún, el de Oralia, quien se mostraba amable y agradecida con el joven. Como a ella no le importaban las diferencias sociales, se hicieron grandes amigos. Pasó el tiempo, la pareja era cada vez más cercana y en Oralia empezó a crecer también un sentimiento distinto a la amistad. No obstante, un evento los pondría a prueba. Había iniciado la invasión francesa. A la ciudad de Zacatecas llegó un hombre de origen francés, galante, que hizo temblar el corazón de las muchachas del lugar. Su nombre era Philippe Rondet. A pesar de ser parte del ejército enemigo, con su carácter amable y sencillo, se ganó el aprecio de los zacatecanos. Su cercanía con el pueblo aumentó después de conocer a Oralia, de quien se enamoró. Sin perder tiempo, le habló de su amor y de sus intenciones de quedarse con ella para siempre. Oralia no era indiferente al francés,
y pronto, en medio de su confusión, advirtió que estaba enamorada de Juan y Philip. Desesperada por no saber por cuál decidirse, se dirigió a la iglesia para pedir a los santos le dieran una señal. Después de un rato, salió de la iglesia y se dirigió al jardín, bajo el árbol que había plantado años atrás. Oralia lloraba desconsolada cuando las ramas del árbol crujieron y sobre el regazo de la muchacha cayeron diminutas gotas de agua, como si el árbol llorara también. En un instante, aquellas gotas de agua se convirtieron en un delicado y aromático ramo de flores. Tal hecho resultó la revelación que Oralia esperaba, y su corazón se decidió por Juan. Al día siguiente, Philip Rondet se presentó en casa de la muchacha para notificarle la triste noticia de su partida por órdenes del ejército. Ese mismo día a Juan le sonrió la fortuna, pues por fin había encontrado una rica veta de plata, y así, bajo aquel árbol, le habló de su amor y ambos convinieron en su boda. Desde entonces surgió la leyenda del árbol del amor, bajo cuya sombra sellaban su compromiso los enamorados, en recuerdo de Juan y Oralia. Con el paso del tiempo, la leyenda cayó en el olvido y aquel árbol fue cruelmente talado. Este texto fue escrito por Amparo Jara Aro. No se muevan de su lugar, que seguimos cocinando más de Sopita de Letras. Aquí estamos de nuevo. Hoy con el tema de las leyendas. Hay historias de familia que se convierten en leyendas. La historia de la tía China que nos comparte Marita me hizo recordar otra historia similar, hecha poema, La Niña de Guatemala, del poeta cubano José Martí. Sí, es un poema muy bello, aunque triste. Recuerdo que en el inicio dice así: quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que murió de amor. Este poema se convirtió en leyenda, pues cuenta la historia de María, una joven guatemalteca de la alta sociedad, hija del general Miguel García Granados. Ella se enamoró del poeta José Martí, pero él no le correspondió a su amor, porque ya estaba comprometido con otra mujer. Luego de su muerte, José Martí le escribió este poema. Hay una frase muy famosa del poema sobre la razón de su muerte. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. La tía China bien podría ser la niña de Guatemala. En este poema, José Martí cuenta una gran historia. Esto que dices me hace pensar en quienes cuentan las historias, porque para eso se requiere talento. Es cierto, en las familias e incluso en las comunidades existen personas designadas de manera natural para narrarlas. Son los portadores de memoria, los encargados de conservar y transmitir los recuerdos. A ustedes, ¿quién les contaba leyendas? Yo no recuerdo que mis padres me contaran leyendas. No recuerdo. A mí me tocó la suerte de vivir con mis abuelos, tanto paternos como maternos, y ellos eran los encargados de contarme leyendas. A mí mi mamá. Recuerdo que siempre que íbamos a los ranchitos en Zacatecas, en las tardes se reunía todas las familias para escucharla. A propósito, también tenemos textos escritos por nuestros compañeros acerca de esas personas entrañables que nos contaban leyendas. ¿Las escuchamos? Mi abuelo Tranquilino acostumbraba a contarnos leyendas y cuentos de aparecidos. Por la noche, después de cenar, los nietos lo rodeábamos para escucharlo.
sentados en pequeñas sillas con asiento de tule o de ixtle. Yo me ponía lo más cerca de él. Mi abuelo Tranquilino nació en 1910 en Zapotlán el Grande, Jalisco. Al parecer, de joven, fue muy vago y de entre sus múltiples andanzas nos contó la siguiente historia. A finales de los años 20 del siglo pasado, yo tenía como 16 o 17 años. En aquella época, Zapotlán era una población pequeña, con sus calles empedradas, sus casas con techos de teja. El alumbrado era suministrado por una planta de luz, por lo tanto, la iluminación era muy tenue. En aquella ocasión, salí de una cantina por el rumbo del santuario, yendo para la estación del tren a deshoras de la madrugada. La noche era muy oscura. Grandes nubes negras anunciaban que pronto llegaría la tormenta. Las calles estaban desiertas. La débil luz de las lámparas provocaba que tropezara cada rato. Tenía que abrir muy bien los ojos para no caer. Caminé del santuario al portal de Federico del Toro. Al terminar empezó a llover fuerte. Arrecié el paso y de pronto sentí que alguien venía atrás de mí. Con miedo me cambié a la banqueta de enfrente. Volteé a ver quién era y me encontré con un hombre alto, vestido con traje negro, el pelo bien peinado, engominado. No se le soltaba ni un pelo. Sus zapatos eran brillantes, bien boleados, a pesar de la fuerte lluvia. Yo iba ensopado y chapaleando los zapatos, escurriendo agua por todos lados. De repente, aquel hombre me dijo: «Espérame, amigo, espérame». Luego sentí un escalofrío por todo el cuerpo y empecé a correr. Cuando cambiaba de acera, él hacía lo mismo. Al llegar a la esquina del templo de San Antonio, me detuve, pues la calle llevaba mucha agua que bajaba del cerro. Pero al escuchar aquella voz que me decía: «Espérame, amigo, espérame», le dije: «Que te espere tu madre». Me metí al agua, atravesé la calle y corrí. Al llegar a la casa, aventé la puerta del zaguán y entré rápidamente, muy asustado. Mi madre, quien siempre me esperaba cerca de la puerta, me preguntó: «¿Qué traes?». No le conté nada. Yo creo que era el diablo. Pero ni así se le quitó lo vago a mi abuelo Tranquilino. Este texto está escrito por María Concepción Gutiérrez Montaño. Platicaré sobre una leyenda muy tapatía, pero la misma no habla de terror o de hechos sangrientos, sino todo lo contrario, de un amor incondicional al prójimo y una dedicación inigualable hacia una profesión que es la de enfermera, que hasta la fecha la muerte no ha podido acabar. Esta leyenda se inicia con el nombre de Sor Manuelita Lozano Mendoza. Muchos aseguran que la han visto, otros dicen como que la han ayudado. Sin embargo, existen quienes se mantienen escépticos, pero a pesar de todo le guardan respeto y le tienen mucha fe a esta monja que amablemente los cuida. Esta historia comienza en el año de 1968. Sor Manuela llega a trabajar a uno de los nosocomios más antiguos del país, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara, desempeñándose con gran dedicación y amor a su vocación de enfermera. Solo 2 años después, gracias a su entrega y pasión por ayudar a los demás, se convierte en jefa de enfermeras de la institución. Quienes la conocieron aseguran que siempre atendía a todos los enfermos con mucha dedicación,
y en especial a las personas que no tenían familiares. Manuelita, desgraciadamente, enferma de cáncer, muriendo en el año de 1994, dejando una gran tristeza entre sus compañeros y conocidos, ya que era muy querida por todos. Tiempo después de su muerte, pacientes cuentan que por las noches una monja llegaba a sus camas a revisarlos. Estas apariciones han sido constantes y aún en la actualidad se comparten estos testimonios. La leyenda continúa, ya que desde hace bastante tiempo ninguna congregación religiosa presta servicios al hospital. ¿Te ha tocado ver a Sor Manuelita o conoces a alguien que la ha visto? Este texto fue recopilado por Luis Enrique Gómez Valle. Aún nos quedan muchas letras por descubrir. Continuamos con más de Sopita de Letras. Mientras escuchaba con atención los relatos, caí en la cuenta de que además de la historia y quién la narra, también es muy importante quién la escucha. Es verdad, en la actualidad, escuchar y conversar es ya casi un lujo. El ruido y la prisa son, pues, dos grandes distractores que impiden esas oportunidades que tuvimos en nuestra infancia. El uso desmedido de la tecnología nos aísla, pero subrayo, el uso desmedido, porque la tecnología es una maravilla. De otra manera, hoy no estaríamos en Ingenia saboreando esta sopita de letras. Volviendo con el tema de hoy, algo muy interesante de las leyendas es que cumplan una función social. Por ejemplo, si alguien se porta mal, nos decían se nos podía aparecer el diablo para que enmendáramos el camino. A veces, porque ya escucharon al abuelo tranquilino, ni así escarmentó. Bueno, pero con esas historias se buscaba corregir la conducta de los jóvenes de alguna manera. Las historias tienen la facultad de ser escuchadas, a diferencia de los regaños o los consejos. Pues sí, siempre es mejor escuchar una buena historia que un mal regaño, ¿no creen? Dicen que cuando uno se divierte o está a gusto, el tiempo vuela. Y en verdad, que hoy pasó volando. Pero pronto regresaremos a compartir la mesa contigo. Gracias por escucharnos. Aquí te esperamos en el siguiente capítulo de Sopita de Letras. Gracias por sentarte con nosotros y saborear este gran plato de recuerdos y experiencias. Te esperamos en la siguiente cucharada de Sopita de Letras. Hasta la próxima.